Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video más de esta serie. No existe otro evangelio más que el que dejó Jesucristo y sus apóstoles y sus profetas en los 66 libros de la Biblia. No existe otro. Y como lo hemos dicho en cada uno de estos estudios, el problema reside en que los humanos, a través de los siglos, hemos deteriorado, hemos adulterado, se han cambiado mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Han impuesto dogmas de fe de hombres en concilios mundiales de religiosos cristianos. Y han cambiado el evangelio puro santo de Jesucristo para el propio mal de esas religiones y de las membresías de esas religiones. Yo vengo de una de ellas. Y por eso predicamos, para conocer la verdad, para que podamos ser libres de pecado, para que podamos conocer a Dios aquí en la tierra, en el Espíritu, y podamos caminar con Él hasta que nos toque partir, y podamos tener la herencia que Él vino a comprar a un precio de sangre muy alto, a un dolor tremendo en una cruz, y que no lo tomemos que es un pase para que nosotros andemos con nuestra mentalidad cristiana contemporánea, nuestra mentalidad religiosa cristiana que se ha impuesto por siglos en la mayoría de los latinoamericanos y en el mundo, y lo cual nos lleva directo al infierno, porque no podemos dejar de pecar, no podemos dejar las malas actitudes, no podemos dejar el problema de nuestro carácter que nos hace tener muchos problemas con nuestros semejantes y que nos hacen vivir mundanos, seculares, lejos de la santidad de Dios, lejos de las promesas de Dios, lejos de la cobertura, la protección, el amor, el cuidado de Dios. Y por eso en esas falsas religiones suceden tantas tragedias a gente que para nosotros nos parecía buena y no nos explicamos, porque no tienen cobertura del cielo, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Ahora bien, aquí más que nada es que nosotros defendamos nuestra alma para cuando partamos ya de esta tierra nos vayamos con seguridad al cielo. Y que caminemos aquí con Cristo en espíritu y en verdad, y no en religión y sacramentos. Eso no te lleva al cielo. Y de hecho tú mismo te das cuenta que no cambias. Todos los años eres el mismo y piensas lo mismo de Dios, piensas lo mismo de tu religión. Pero tu espíritu y tu alma no es una alabanza continua a Dios, no es un servicio continuo a Dios, no es un vivir para Dios y que Dios viva en ti haciendo esa obra. Es por eso que estamos predicando estas enseñanzas. Hoy veremos como punto número 25, el tema 25, ¿por qué la Biblia nos dice que en Cristo Jesús estamos completos? ¿Por qué la Biblia nos dice que solo a Cristo Jesús tenemos que tener comunión, nada más con Él? O sea, que nada más podemos estar en Él para tener una relación con el Padre, con Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que el único que intercede en el cielo, a nuestro favor, delante de Dios Padre, es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo? El único que también intercede en el cielo y en la tierra, delante del Padre, hablando del ámbito celestial, es el Espíritu Santo de Jesucristo que anda aquí en la tierra. Es el único. El Espíritu Santo bendito, el Consolador. Entonces, ¿por qué la Biblia nos aclara en muchos pasajes esto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, todas las escrituras del Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios, por qué nada más oraban a Dios? En ese tiempo Cristo no había venido a la tierra a salvarnos del pecado, pero el tabernáculo y todas las obras en el tabernáculo y los sacrificios nos dirigían a la persona de Jesucristo que llegaría, y llegó, y nos abrió el cielo directamente, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento. Era el sumo sacerdote el único que podía entrar al lugar santísimo. Ahora todos los hijos de Dios podemos entrar a la presencia de Dios estando en Jesucristo, estando en Él. Estando en falsas religión cristiana y sacramentos, nos dicen que ya estamos en Él o Él en nosotros y que ya podemos llegar. Y por eso le pedimos a seres que se aparecen durante los siglos en la tierra, que nos advirtió el apóstol Pablo que no les hiciéramos caso, que Satanás iba a disfrazar como el arcángel Miguel, se iba a disfrazar como María, se iba a disfrazar como San Charbel, se iba a disfrazar como santos muertos, se iba a disfrazar como ángeles, se iba a disfrazar como Jesucristo mismo,
como Espíritu Santo, que no le creyéramos, que creyéramos a Jesucristo ya estando en nosotros, que Él es quien nos enseña la palabra, Él es el quien nos cuida, nos guía, nos fortalece, nos da santificación continua. Pero para creer esto tenemos que vivirlo, porque es algo muy profundo espiritual. Pero lo único que tenemos que dar el primer paso es de ser humildes, condición humilde, es decir, no ser soberbios y orgullosos y decir, mi religión es la buena, mis sacramentos son los buenos, a mí no me quitan tal persona del cielo que se me apareció. No. La Biblia, vino Cristo a morir en una cruz, vino a dejar toda su vida allí, 33 años vivir en santidad, siendo Dios, estando ya en el trono de la gloria donde los ángeles le adoraban, dejó todo eso por amor a ti y por amor a mí, por amor a tu familia y a la mía, para poder pagar el precio de Dios, que es todo santo, y pudiéramos volver a tener una relación con Él y salvación eterna con Él. El único que podía pagar el precio de nuestra culpa siendo pecadores todos los seres humanos era Dios mismo hecho carne. O sea, ¿por qué? Porque la deuda era con Dios, era una deuda eterna, eterna. Cada vez que pecamos contra Dios, somos reos eternos contra Él. O sea, somos enemigos de Dios, estamos condenados por la eternidad porque Él es un juez eterno, no es un juez temporal, es eterno. Entonces, cada vez que pecamos contra Dios, nos metemos en un delito eterno, con una culpa eterna, con una condenación eterna. Por eso tenía que venir Dios mismo a hacerse hombre para tener nuestra naturaleza humana también, y en esa santidad humana y en ese padecer y vivir como humano, nunca pecar, a obedecer en todo perfectamente a Dios y morir por nosotros como el sacrificio de un ser humano santo por todos los impuros, que era Dios encarnado. Y esa obra no es para que nosotros pudiéramos seguir haciendo lo que quisiésemos aquí abajo, creyendo en Él, creyendo en los sacramentos, creyendo en la religión, que eso es lo que las falsas doctrinas provocan por ignorancia de las escrituras que el Espíritu coloca, provocan que la gente se vuelva religiosa y tengan esperanza en seres aparecidos que Satanás apareció. Pablo nos advirtió en Gálatas, no les crean, van a cambiar el evangelio, nada más crean a las cartas mías, a las cartas de Pedro, a las cartas de Juan. Jesucristo el Señor dijo en Juan 17, nada más créanle a mis discípulos, a Él les voy a mandar el Espíritu de la verdad para que escriban todas las cosas que yo les he enseñado y las que van a acontecer en el Apocalipsis. Yo les voy a mandar para que escriban. Nada más háganle caso a ellos. Recuerden que en Deuteronomio 4 mi papá le dijo a Moisés que solamente en Deuteronomio quedó escrito de Jerusalén saldría la palabra de Dios. No va a salir de Roma, no va a salir de México ni de Estados Unidos la palabra de Dios. Ya salió y salió por eso mismo y formó 12 discípulos. No nada más porque sí, porque a ellos les iba a dejar el Nuevo Testamento que lo escribieran, porque a ellos los iba a dejar como los principales líderes de la iglesia que iniciaba. Líderes, no uno solo, todos. Por eso Cristo les dijo que no habría un solo líder. Todos serían hermanos, todos tenían jerarquías diferentes, pero nadie sería mayor que nadie. Nadie sería un solo como rey sobre la nación, como la falsa religión así lo estableció por ignorancia de Dios. Y como es algo de siglos, no se van a retractar. Y como ya está escrito en Apocalipsis 17 que van a ser condenados como una iglesia ramera, no lo van a creer. Van a creer que ofendemos, insultamos, porque todo es religioso y parece santo y puro. Tal así les parecía a los fariseos, al pueblo de Israel. Creían que los sacerdotes y los sumos eran bien santos y bien puros. Nada más ellos se iban a salvar y son los primeros que llegaron al infierno. Cristo los acusó de ser religiosos, de haber cambiado la Biblia, de haber quitado la ciencia de la palabra de Dios, como sucedió en estas religiones a través de los siglos. Es por eso que Dios salva personalmente a cada quien y luego nos congrega, ¿sí? En una congregación donde Él nos lleva, Él nos siembra, Él nos establece, Él nos afirma. Pero tenemos que nosotros primero arrepentirnos de nuestro pecado, creer lo que la Biblia dice para poder acercarnos a Él, que suceda el milagro de salvación para que pueda haber redención. Si no, no va a haber nada, no va a haber nada más que falsas esperanzas y el día de la muerte nos vamos a llevar, se van a llevar una terrible sorpresa quemándose en el infierno. Y por eso predicamos
aunque no le agrademos a la gente, nunca un siervo de Dios le ha agradado a la gente que no quiere glorificar a Dios, que no quiere ser santo en el camino de Dios. A todos los que quieran ser religiosos y salvarse con sacramentos, se enojan porque no quieren vivir en santidad sirviendo a Dios. De ahí ya es una prueba evidente y evidencia que no tienen a Cristo y van a la condenación. Por eso tenemos que poner atención. Vamos a hacer una oración antes de empezar con los textos bíblicos para ver por qué estamos completos en Cristo. Padre, en este día te agradecemos un día más de misericordia y de amor que nos permites continuar en la tierra que está envuelta de tanta maldad como está escrito en tu palabra y como en ella dice que la oscuridad irá llenando la tierra más y más antes de que tú regreses por tu iglesia. Y estamos muy cerca de que regreses porque la maldad ya está cubriendo toda la tierra. Injusticias de naciones destruyendo naciones más débiles. Injusticias de gobernantes destruyendo a los pobres, tal y como lo escribiste en Isaías que sucedería. Injusticias por todas partes que desecharían a Cristo, lo sacarían de los gobiernos y las escuelas, que no lo querrían, nomás querrían el beneficio del cielo, pero no querrían andar contigo caminando aquí en esta tierra, viviendo en amor, en bendición unos con otros. Y vemos por las redes sociales, Padre, cómo se odian en las calles, cómo se golpean, cómo por cualquier situación de tráfico se le bajan de los carros a golpearse, cómo los vecinos por un bote de basura se agarran a trancazos, cómo los vecinos por cualquier cosa se odian entre ellos, cómo los municipios, los alcaldes, los gobernantes están pleito, cómo las cámaras de diputados y senadores es puro pleito y no hay organización, unidad ni amor. Todo es verdad, mi Dios, se está acercando el fin. Cómo ya se metió la ideología de género que queriendo quitar el diseño que tú dejaste para el matrimonio. Queriendo quitar la naturaleza que nos diste, con tus manos nos formaste para crear familias, para que hubiera varones y hembras, y han querido meter infinidad de sexos y géneros, alucinaciones, corrupciones de espíritus malignos que se meten en los hombres y las mujeres, cambian sus pensamientos, sus deseos y sus acciones. Y se ha generado ahora hasta una corriente de ideología para establecerla como ley. Y tú estás viendo que se está volviendo Sodoma y Gomorra ya el planeta. Y por eso sabemos que ya lo vas a destruir, como ya está escrito, cómo lo vas a destruir. 2/3 partes de este mundo serán quemadas por fuego. Y sabemos que en la Tercera Guerra Mundial con puros megatones. Porque está escrito en Isaías que esa plaga que enviarás se les desmorona la carne y los huesos se deshacen. Pues solo las bombas nucleares hacen eso, Padre. Y también que enviarás inundaciones terribles, enviarás también tempestades terribles, fríos y calores que hasta la gente se estará quemando y que te estarán incluso blasfemando contra ti enojados. Porque no han querido ser gente de paz, Padre, porque no han querido oír tu verdad. Prefieren ser religiosos creyendo sus sacramentos y seguir todavía divorciándose en pleitos, envidias, avaricias. Pero ayúdanos, Padre, que quien se exponga hoy a esta enseñanza se rinda a ti, se entregue a ti, te ame a ti en espíritu y en verdad, te sirva a ti en espíritu y en verdad, y se salve él y su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice así: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice la Biblia que la fidelidad de Dios se manifiesta a través de que Dios nos salvó para tener una relación íntima, para estar habitando, para estar siguiendo, para estar obedeciendo, para estar caminando en una comunión personal, profunda, espiritual, de poder divino con Cristo Jesús. No con ángeles, aunque los ángeles nos estén cuidando, los que Dios envíe para tareas especiales y específicas. Pero no es con ángeles nuestra comunión, no es con ángeles nuestras oraciones, es con Dios, porque nada más Dios escucha a todos al mismo tiempo, nada más Dios conoce todos los corazones del mundo al mismo tiempo, nada más Dios tiene poder, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces creamos a la palabra de Dios, creamos a la Biblia, no a lo que te diga tu líder espiritual o tu iglesia,
no lo que te diga yo, no lo que te diga mi iglesia, lo que te dice la palabra de Dios. Y dice Dios que su fidelidad se manifiesta porque un hijo de él que ya está en él, solo tiene comunión con Jesucristo, solo tiene comunión en Jesucristo, solo vive en Jesucristo, solo camina en Jesucristo, solo duerme, se levanta, anda, continúa, crece espiritualmente en Jesucristo, en nadie más, con nadie más tiene relación en el cielo. Así se le aparezca ahorita hoy, se me aparezca a mí el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y me diga, hazme un templo, me está mandando el Señor Jesucristo y me dice que va a haber 3 purgatorios y que va a haber 4 indulgencias. Lo voy a reprender en el nombre de Jesucristo y le voy a decir, vete Satanás, el evangelio ya está escrito, el evangelio ya lo dejó Cristo con sus apóstoles. Te reprenda el diablo, ni eres Pedro ni eres Pablo. Ellos están alabando a Dios en el cielo, esperando el día de la conversión de su cuerpo hacia los ángeles. Nada que ver que ellos anden cambiando el evangelio y apareciéndote. Quítate. Pero es por eso que Cristo se defendía del diablo cuando lo tentaba, porque él sabía contestarle con la palabra del Antiguo Testamento. Cristo sabía la Biblia, por eso podía defenderse de las apariciones del diablo, de las mentiras del diablo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, escuchar la palabra de Dios, ver lo que la palabra de Dios dice, no lo que los religiosos, las iglesias de siglos han impuesto. Cambiaron el evangelio original, cambiaron las verdades de Jesucristo por las de ellos. No hay Cristo ahí, no hay Espíritu Santo ahí, son espíritus que se hacen pasar por ellos y les hacen sentir cosquillas o manifestaciones espirituales, pero sus vidas no cambian. Aunque sean muy religiosos, muy así como religiosos, no dejan de pecar. Son esclavos de pecado hasta que no Cristo los libera. Por eso los sacramentos no salvan, no liberan. Lo hemos vivido todos los que estábamos en la religión. Entonces dice en el verso 19, en este primer capítulo, Dios aparte dice, ¿cuánto le agradó al Padre que en Jesucristo, en Él, habitase toda la plenitud de la divinidad? Todo lo que Dios es, se lo entregó al Hijo. Y todo el amor, la vida y la consagración y servicios, el Hijo se lo entregó al Padre. Están bien unidos, son uno. Son 2 personas, pero es un solo Dios. No hay diferencia. Es tan santo uno como el otro, es tan poderoso uno como el otro, es omnisciente uno y el es Dios, omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Entonces tenemos que entender que la Biblia se trata de Dios, que la Biblia se trata del Hijo de Dios, que la Biblia se trata del Espíritu Santo, que la Biblia se trata de lo que Dios está haciendo en la tierra, por qué nos creó, para qué nos creó y cómo Él ya estableció la salvación. La Biblia no es lo que los religiosos quieran cambiar sus dogmas de fe y sus apariciones y sacramentos. La Biblia no es para manipularla. Esas religiones no tienen nada que ver con Dios. Por eso las familias están sufriendo por el pecado terriblemente. Porque más que crean en esa religión, no cambian. Dice Colosenses 2:8, la plenitud de la vida en Jesucristo, dice, mirad que nadie les vaya a engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Esto lo decía Pablo porque la divinidad, que estamos completos en Cristo, nada tiene que ver con una familia humana. La familia divina es muy diferente a la familia humana en el concepto que tenemos como humanos. Es decir, la familia en el cielo no es madre, padre, hijo. No. Allá en el cielo, lo ves por muchos textos en la Biblia, dice la Biblia que Dios es el Padre de todos los espíritus, todos, hasta los demonios. El Padre, el que creó todos los espíritus, solo es Dios. Y Jesucristo los creó. Dice la Biblia que en Jesucristo Dios creó todo y Jesucristo lo creó y los creó para Él. Entonces, el que creó todo es Dios mismo, el Padre y el Hijo. Entonces, en el cielo hay un Padre y todos los demás son espíritus que le sirven. No hay esposas, no hay hijos, no hay tíos, no hay primos, no hay parientes. Entonces, los rudimentos del mundo en filosofías huecas, no les hagas caso, dice Pablo. No te engañen. Allá en el cielo no hay mamá, papá, hijito. Ese es un deseo humano. Esas son esperanzas humanas que los religiosos han sabido vender con los siglos y esas religiones han engañado por siglos y crean falsas esperanzas y falsa fe en todo el mundo.
y la gente se muere sin ir al cielo, porque nunca conocieron el evangelio puro y santo que da libertad al pecado. Nunca conocieron al Dios vivo para crecer en los dones espirituales del Espíritu, en los ministerios del Señor Jesucristo, en el poder del Padre, para vivir una vida de poder en Jesucristo, para vivir libres del pecado, ser familias llenas del Espíritu, llenas de amor, compasión, misericordia entre todos los vecinos ayudándose, amándose, cuidándose, protegiéndose, todos bendiciendo a las autoridades bendiciendo al pueblo. Ese es un pueblo que tiene a Dios, no un pueblo que tiene religión y sacramentos. Ese es un grave engaño. Dice el verso 9, porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes ya están completos en Jesucristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, no hay un principado, un demonio o un ángel, nada, o una potestad. No hay ningún poder que esté arriba de Jesucristo, dice Dios. No hay nada. ¿Para qué te voy a mandar ángeles que no tienen todo poder? ¿Para qué te voy a mandar ángeles que tengas comunión con ellos? ¿Para qué te voy a mandar a María si es una criatura mía que yo la salvé y la tengo aquí para que también sea un ángel? Es una sierva mía que la usé en su momento, me metí adentro de ella para nacer como hombre, pero yo soy divino, yo no tengo mamá. Antes de mí y después de mí no hay nada. Yo soy el único, el primogénito de todo, el alfa y el omega, dice Cristo. Yo no tengo madre en los cielos, yo no tengo madre espiritual. Yo soy Dios, yo soy el Padre de todos los espíritus, incluyendo el de María. Yo la formé, le di alma, le di espíritu, yo soy el Padre de ella. No es mi esposa ni es mi madre. Esa es la divinidad en el cielo para no seguir rudimientos de hombres, filosofías de hombres, pensamientos de familias de hombres que ha impuesto la religión y las apariciones de Satanás en el mundo. Dice, por eso ustedes están completos en Jesucristo, porque Él es Dios, está arriba de todo principado, potestad, ángel y todo. ¿Para qué te mando a alguien más si ya te di a mi hijo que estás completo en Él? En Él tienes toda mi gloria, en Él tienes todo mi espíritu, en Él tienes toda mi palabra, en Él tienes toda su sangre, toda su salvación. ¿Para qué quieres más? Con eso es más que suficiente. No necesitas tener comunión desde la tierra con alguien que está aquí conmigo, esperando el tiempo de la transformación del cuerpo hacia la gloria de los ángeles. No necesitas tener comunión porque ellos no te pueden oír. Lo único que te puedo oír soy yo, dice Dios. Y lo tengo escrito por toda la Biblia. Solo búsquenme a mí. Y solo yo puedo oírlos y solo yo puedo ayudarles. Aunque andan ahí espíritus haciendo con las apariciones falsas, engaños de milagros, es para tenerlos engañados como pasaba en el Antiguo Testamento y advirtió Dios siempre en su palabra. Entonces, en Jesucristo estamos completos. En Jesucristo tenemos la plenitud de la divinidad. En Jesucristo tenemos la plenitud de la alegría, el amor, la salvación, la liberación, la santificación. Todo, sabiduría, todo lo tenemos en Jesucristo. ¿Por qué buscar otro ser del cielo aparecido de mentiras? A los mormones se le apareció, dice Joseph Smith, que se le apareció el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre. Los tres estaban igualitos y se le aparecieron en una visión a los tres. Y dice Joseph Smith que le dijeron que buscara unas planchas de oro y ahí venían las nuevas tareas que tiene que hacer, que la iglesia estaba perdida toda por todo el mundo y que él iba a establecer la iglesia verdadera. Y se llama ahorita esa doctrina Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. Y cuando empezó Joseph Smith, todos los líderes espirituales de los mormones tenían poligamia, tenían esposas, hijos regados y un montón de... El mismo que lo prohíbe la Biblia lo estaban promoviendo ellos. Eso sucede por creer un evangelio diferente y se les apareció a ellos el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios Altísimo, el Padre, según Joseph Smith. Y todos los seguidores creen que es verdad eso. Y Cristo dijo en los evangelios, se les va a aparecer falsos cristos, que en el desierto, en el aposento, que por aquí y por allá, no crean. Así como me van a ver ascender al cielo, cuando yo vuelva voy a descender. O sea, no me voy a andar apareciendo, les dijo. Yo voy a descender otra vez cuando venga por mi iglesia, como está escrito en Apocalipsis. No me busquen, no me voy a aparecer. Y si Dios está advirtiendo mismo, Dios Hijo está advirtiendo, yo ya les traje mi verdad y les establecí la verdad y el Espíritu de la verdad se las va a recordar para que la escriban. Y esa es la que en Juan 17 dice, todos los que crean en mí a través de los escritos de ustedes también serán salvos, no con los escritos de Romanos.
no con los escritos de papas, no con los que es infalibles papas, no con los que dogmas de fe inventados por iglesias. Es por mi palabra que permanece para siempre. No le agreguen, no le quiten, sino caen en maldición. Y no pueden verlo. No pueden verlo. Entonces, es con sus apóstoles que nos dejó la verdad. Es con sus apóstoles. Y Dios nos está diciendo que la plenitud de Cristo está suficiente y más que suficiente para un hijo de Dios. Dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, también por los pecados de todo el mundo. Si quieren recibir esa salvación, si quieren recibir esa absolución, si quieren recibir esa redención para que se borren sus pecados, tienen que entregarse a Jesucristo, nadie más. Pero dice que el único que está en el cielo no es el arcángel Miguel, no es el arcángel Gabriel. Por toda la Biblia búscale. No, te va a decir toda la Biblia que el único que intercede por nosotros en el cielo es Jesucristo. Aclaro, en el cielo. Que no te confundan con falsas enseñanzas que he escuchado en YouTube por todos lados, que dicen que nosotros oramos unos por otros. Igualmente los que están muertos en el cielo también oran unos por otros. No, 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 no. Esa es una imaginación de ellos. Esa es una ilusión de ellos. En la Biblia no dice que en el cielo están orando unos por otros. No dice eso. En la Biblia dice que ellos están descansando de sus obras, esperando el día de la gran cena, de las cenas del Cordero bendito en las bodas del Cordero, de la transformación de ese cuerpo espiritual a un cuerpo espiritual glorioso como el de Jesucristo, pero como ángeles. Eso dice la Biblia. Están esperando en el paraíso todas las almas. Son almas, todavía no son ángeles. Son almas esperando todavía. Entonces, ¿son de Dios? Sí. ¿Los tiene Él en el paraíso? Sí. Pero están esperando hasta el día del fin. Y eso está escrito. Entonces es tan importante que entendamos que el abogado que tenemos en el cielo es Jesucristo. No nadie más, no María, no Pedro, no Pablo, no Lucas, nadie más. No sé qué tantos han inventado ahí las religiones. Solo Dios escucha a todos. Solo Dios atiende a los que están en Jesucristo. También está aclarado que el que está en Cristo lo atiende Dios. El que no está en Cristo no lo atiende Dios. También está escrito por muchos lugares. Por eso te digo que hay que creer en el evangelio verdadero para que haya un poder transformador en tu vida, el de Dios. Entonces, estamos completos en Él. Él es nuestro Salvador, Redentor, nuestro amigo, el único que asignó Dios para que tuviéramos comunión en Él, para todo lo divino y solo con Dios. Pero Él es también nuestro abogado que nos está defendiendo delante del Padre, como nuestro sumo sacerdote también, que es el que entró hasta el lugar santísimo con Dios para abrirnos la puerta y que pudiéramos entrar sus hijos con el Padre. Él es el único, por eso Él es el único que murió, el único que dejó su gloria para hacerse hombre, el único que merece gloria, es el único que la Biblia dice que no tuvo pecado jamás. Todos los demás seres humanos, incluyendo María, tuvimos pecados, todos. Por más bonito que te inventen dogmas de fe y religión, no es bíblico, no es la verdad. Por eso desvían la fe hacia otras personas. Y por eso, aunque crean mucho en eso y le canten y le lloren, sus vidas no dejan de decir malas palabras. Sus vidas no dejan de pelearse con todos y resentirse. Sus vidas no dejan de envidiar, avariciar. Sus vidas no dejan de ser déspotas con otros, de ser indiferentes con otros, de no tener amor, misericordia hasta de tus enemigos. Porque Dios no está en esos corazones. Nada más la religión y sus creencias en esas apariciones. Son engaños de siglos. Cambiaron el evangelio original. Tenemos que escapar de ese error. Dice Romanos capítulo 8, 26 y 27, viendo cómo la plenitud, estar completos, estar suficientemente, totalmente completos, Jesucristo nada más. Es lo único que el evangelio de Cristo nos dice. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo podemos orar al Padre como conviene? Pues no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, el Espíritu Santo de Jesucristo. El único
que puede saber, dice la Biblia, no yo. Escuchemos, el único que puede escuchar todos los corazones en el mundo es Dios, el Espíritu Santo. Es Dios, el Espíritu Santo de Jesucristo. Es el único que puede escuchar lo que cada corazón tiene para que Él nos ayude a gemir, a interceder delante del Padre como conviene, como nos conviene mejor. No estar pidiendo una casa del TEC, que nos dé el triunfo en el casino, que nos dé la lotería, que nos deje poner un depósito y que nos haga ricos. Cosas que ni siquiera sabemos qué estamos pidiendo pecado, ¿eh? Entonces, Él es el único que sabe cómo debemos pedir, que nos guía a comunicarnos correctamente con Dios. Pero quiero sacar lo relevante. Dice la Biblia, nos dicen los apóstoles de Cristo que dijo que la verdad nos dejaría con Él, que es palabra del Espíritu Santo, palabra de Dios, que la única manera que yo me comunico con Dios es a través de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Y es nada más al Padre, porque dice aquí el verso 27, que Dios es el único que escudriña los corazones. Es el único que sabe lo que hay en cada corazón humano de los 7,000 y fracción de miles de millones de humanos y de los miles y miles de millones que están en el cielo. El que conoce todas las cosas solo tiene ese poder. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nadie más. ¿Por qué le voy a pedir a alguien que se aparece? Dice, yo también, hazme un templo. Mira, a mí hazme un templo, yo soy güera y me aparezco güera con los güeros. Y luego se aparece prieta con los prietos, se aparece indita con los inditos, se aparece asiática con los asiáticos, se aparece negrita con los africanos, y todos tienen estatuas de eso, creencias de esas, venden un montón de estatuas, esto, lo otro, millones de dólares genera toda esa idolatría, y le creen a ella, y creen que es la salvadora, y la redentora, y la ayudadora, y la intercesora, y la veneran, no la idolatran, la veneran. Cuando Dios dijo, no te vas a postrar a ninguna imagen, yo soy espíritu y te vas a postrar ante mí y todas rodillas se doblarán ante mí, dice Dios. Yo soy espíritu y soy santo, escúchame, porque la palabra la pongo yo, dice Dios. No la pones tú, ni tu iglesia, ni tu religión, ni tus sacramentos. La pongo y la establezco yo, dice Dios. Yo establezco mi verdad. Escúchala para que escapes, que seas libre, dice Dios. Y no es lo que queramos, como imaginemos y nos guste. Es la verdad establecida por Él. Él es la verdad. Y nos está diciendo que solo Dios puede escudriñar los corazones de todo el mundo al mismo tiempo. Y puede ayudarnos a interceder correctamente. Solo Él nos ayuda en la intercesión con Dios Padre, el Espíritu de Cristo. Wow, ahí mismo en el verso 34 dice la Biblia, ¿quién es el que condenará? Cristo es el único que murió, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra del Dios en el trono en su majestad. Él es el que también intercede por nosotros. Un texto más que dice, mira, y te quiero aclarar, dice Pablo, porque es Dios, no solamente porque es omnisciente, omnipresente o todopoderoso, sino también es el único que siendo Dios se hizo hombre. Él es el único que siendo Dios dejó su trono para venir a la tierra por ti y por mí. Él es el único que murió en una cruz cruelmente, injustamente por amor a ti. Es el único. ¿Por qué tienes que andar cargando santos aparecidos que son inventos de Satanás? ¿Por qué tienes que andar cargando estatuas todo el año, todas las plazas? Porque son tradiciones de la cultura latinoamericana y de otros países en el mundo y son sus religiones. ¿De qué te sirve si te vas directo al infierno? ¿De qué te sirve seguir eso aquí? Eso no salva, eso no da santidad, eso no transforma tu vida a una vida santa y pura al servicio solo de Cristo. Eso no te hace estar buscando la Biblia todos los días, que el Espíritu sí te ayuda a hacerlo. Eso no te hace buscar en oración al Padre todos los días, que el Espíritu sí te ayuda a hacerlo. Eso no te hace vivir una vida exactamente como los hijos de Dios dice que andan como andaba Cristo aquí en la tierra. No te hace ser eso, seguir religiones, sacramentos y defenderlas. ¿De qué sirve? Busca la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, clama a Dios para que te la enseñe claramente y luego arrepiéntete. Entrégate a Él para que seas salvo, llegue la salvación a tu vida. Dice 1 Timoteo 2:5, solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Otra vez, recalcando la Biblia, solo Jesucristo se hizo hombre.
Ninguno de los humanos que le han servido a Dios pueden ponerlo al nivel de Él. Nadie, ni María, ni Abraham, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni David, ninguno de los siervos, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Nadie, junta todos los apóstoles, junta todos los profetas, junta todos los que le han servido reyes y se le han servido a Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Junta 1 millón de esos santos y no le llegan ni a la punta de la uña de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Él es Dios encarnado. ¿Por qué tenemos que creer si creemos en Cristo y somos disque cristianos? Están hablando de otros seres aparecidos. Están hablando de un evangelio que la Biblia no menciona nada. Y dice la palabra de Dios que es útil. En 1 Timoteo 3:16 dice que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Y dice en Hebreos 4:16 que es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que tumba hasta los tuétanos de los huesos, que nos ayuda a discernir la verdad para que no nos engañen, para vivir en santidad. Esa palabra dice por muchos versos que es siempre permanecerá, nunca muere, nosotros moriremos, generaciones acabaremos, las flores caen, se secan y se pierden, y todo se pierde, pero su palabra permanecerá para siempre. Él no vino a morir en una cruz, dejar su trono para que nosotros sigamos siendo cristianos pachangueros, cristianos sacramenteros, cristianos religiosos de imágenes. Él no vino a morir en una cruz para que sigamos un evangelio diferente, pensando que al final vamos a ir con Él porque sigo esa religión. Él nos dejó bien claro el mapa de su testamento para tener herencia con Él. Si ni siquiera lo conozco, ¿cómo me estoy confiando en mi iglesia de mentiras? Y luego nos han a través de los siglos enseñado que los cristianos así es normal que pequen, que vivan haciendo dobles sentidos, que vivan viendo televisión, programas, antros, pachangas, fiestas, esto y lo otro, y luego vayas a misa. Que hagas esto, lo otro, digas mentiras, maldigas, robes, y luego vayas a misa, que eso es normal. Claro que no conocemos a Cristo cuando vivíamos así. Hasta que lo conocemos somos transformados a su santidad, a su pureza. Nuestra vida está siendo transformada día a día a la imagen de Él. Por eso no nos confiemos en nuestra religión. Dice en Hebreos 2:17. Te voy a dar una reseña de Hebreos para que veas cómo Cristo es nuestro único sacerdote delante del Padre, no más. Dice, por lo cual debía ser en todos Jesucristo semejante a sus hermanos, un ser humano, para venir a ser misericordioso y un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para poder expiar los pecados del pueblo. Nos explica el libro de Hebreos 2:17 que tenía que ser un ser humano para que fuera igual a nosotros, pero santo y sin pecado, para que entonces su vida fuera el pago por todos los pecadores, que quisiéramos aceptar ese sacrificio a nuestro beneficio, que quisiéramos arrepentirnos delante de Dios, que fuimos pecadores, que nos perdone en Cristo, que nos regale a Cristo, que la sangre de Cristo nos limpie, y hacer esa oración y hacer ese arrepentimiento, y que Dios nos reciba, pone su espíritu en nosotros, cambiamos, nacemos de nuevo del espíritu y empezamos a caminar con Él. Pero por eso tenía que hacerse hombre, para pagar el precio que le debíamos nosotros a Dios. Él vino a pagar a alguien semejante a nosotros en carne. Y luego dice en el mismo Hebreos 4:15, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado. Dice, búsquenlo a Él. Él es quien nos va a auxiliar. Búsquenlo a Él. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda. Clamemos a Él. Dice, porque Él es el sumo sacerdote que murió por nosotros, siendo semejantes, pero sin pecado. Él sabe lo que es la carne, lo que es el pecado en la carne, en el sentido de entender lo que sufrimos por pelear por Él o caer en Él, pero Él nunca cayó, venció. Entonces Él sabe de lo que sufrimos, por eso Él nos va a comprender para ayudarnos a vencer. ¿Por qué le voy a pedir a otros seres aparecidos que no son sumos sacerdotes? Que no vinieron, que no son Dios, que no vinieron a hacerse hombres para morir en la cruz por nosotros. ¿Por qué tengo que tener relación en el cielo con seres aparecidos?
Son engaños de Satanás, como nos advirtió Pablo en Gálatas, capítulo 2, o capítulo 1, desde el 1. Dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho un sumo sacerdote para siempre. Está diciendo, no necesitamos otro sacerdote, no necesitamos otro sumo sacerdote, no necesitamos otro intercesor, no necesitamos otro ayudador, no necesitamos buscar a nadie más. En Cristo estamos completos, en Cristo está la plenitud de la divinidad, en Cristo está la plenitud de Dios, así lo designó Dios Padre. En Cristo estamos completos. Entonces, Él entró al lugar santísimo en el cielo, no hecho de hombres, sino en el cielo de Dios, para que Él fuera el precursor, para abrirnos la puerta y entrar estando en Él con el Padre a tener una relación espiritual profunda desde acá. Él es. Entonces, ¿por qué voy a buscar a San Pedro, San Lucas, San Antonio, San Charbel, San San otro, y la Virgen de aquí, la Virgen de África, la Virgen de Asia, la Virgen de México, la Virgen? Todas tienen colores diferentes de ojos, de pelo, porque cada cultura se lo ha inventado y hasta Satanás se burla cambiándole los colores, cambiándole los idiomas, cambiándole los ojos, se la cura hasta Satanás y nadie puede darse cuenta. María está en el cielo como está Abraham, Moisés y todos, como almas en el cielo de Dios, siervos de Dios, todos ellos, esperando el día de la redención final del cuerpo espiritual, al cuerpo espiritual glorioso de Dios en los ángeles. Está escrito así. No hay rudimentos humanos y pensamientos, filosofías huecas, como dicen Colosenses Pablo, que nos cuidemos. Dice Hebreos 7:26, porque este sumo sacerdote nos convenía que fuera todo santo, todo inocente, todo sin mancha, apartado de pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Es el único. Dice Hebreos 8:12. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, el tabernáculo del cielo, el templo del cielo, el lugar santísimo del cielo. Ahí está sentado Jesucristo a la diestra del Padre. La Biblia solo habla de Dios Padre, Dios Hijos y todos los ángeles postrados delante de Él, arcángeles, querubines, serubines, todas las almas adorándole a Él, todas las almas son puros hijos, no hay parientes, no hay tíos, primos, hermanos, mamá, esposa, todas esas son inventos humanos de religión. Escapen. En Él tenemos todo. El único el que la Biblia dice que tengamos comunión con Él está en el mismo trono de gloria, al lado del Padre. ¿Por qué están buscando otros personajes? Salmo 69:13. Yo a ti oraba, oh Jehová, dice el salmista, en el tiempo de tu voluntad, de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia y por la verdad de tu salvación, escúchame. En todo el Antiguo Testamento, todo el mundo oraba a Dios. Porque ¿para qué le pedían a San Moisés? Se andaba apareciendo Moisés ahí. ¿Para qué le pedían a San Abraham? ¿Para qué le pedían a San Josué o a San Isaías si estuviera aparecido? No, ellos sabían que el único que podía oírles era Dios. El único que podía ayudarles era Dios. Al único que tenían que buscar era Dios. Y de eso está hablando todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué no se dan cuenta que les metieron un evangelio diferente? Corrupto, que la iglesia se corrompió en el siglo III con Constantino, se unió la iglesia y el Estado, hicieron un desastre en la humanidad a través de los siglos. Y dice aquí en el Salmo 77:1, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Dice el Salmo 146, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todo el mundo hablaba con Dios, todo el mundo le pedía a Dios, todo el mundo esperaba a Dios, todo el mundo que decía conocer a Dios, solo con Dios tenía relación personal profunda espiritual. En toda la Biblia habla de eso. Porque se han creído que pueden tener relación espiritual con otros seres del cielo aparecidos que tienen siglos haciéndolo.
y que tienen cambiando el evangelio, y por eso las familias están destruidas y mucha gente no se explica, que creen tanto en Dios, que creen tanto en su religión y les pasan cada atrocidad, porque Dios no los está protegiendo, porque Dios estableció cómo es su protección, es en Cristo, es en la verdad, es en el servicio a Él. El que quiera seguir su religión y sus errores van a seguir muertos en delitos y pecados, y cuando mueren se van sin Cristo, se van sin salvación. Por eso predicamos. En 1 Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos en la tierra. El Señor conoce todos los corazones, pero Él dice que Él está atento para ayudar a los justos, dice. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Él está atento a las oraciones de los que están en Cristo y los que le están sirviendo y lo están buscando. Dice, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, si estamos con sacramentos, con religiones equivocadas, estamos pecando y pecando y pecando, peleando las parejas, divorciándose, tomando, emborrachándose, mintiendo, engañando. Dios está en contra de ellos aunque le pidan. Hay gente que los secuestran, hay gente que los roban y Dios ayúdame, creen que Dios es nuestro esclavo, creen que Dios es nuestro mesero, es nuestro, que nomás porque yo ahorita necesito, ven y Dios va a venir, corre. Sí, déjate ayudo porque ya me hablaste, ya me mencionaste. Así no es. Hay que estar en Cristo, hay que estar en la verdad, hay que estar consagrados a Él en espíritu y en verdad sirviéndole, viviendo en la verdad que es Él. Y es como estamos protegidos. No es como nosotros pensemos ni creamos. Dice Salmos 32:6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que tú puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Dice, por eso los que te conocen, te sirven y están siempre consagrados a ti en Jesucristo, te buscan. Y seguirán orando porque ellos también sufren injusticia, también sufrimos ataques injustos, también sufrimos injusticias, también nos cometemos errores y tenemos consecuencias malas. Pero lo buscamos, esos son los santos, lo buscamos, tenemos esperanza. Pero imagínense que estamos buscando a otros seres del cielo, pues ¿qué esperanza tenemos? Nada. Por eso las familias siguen igual llenas de vicios, de divorcios, aunque le estén pidiendo a no sé quién del cielo. Incluso Dios no los escucha si están pidiendo también a otros seres, o si creen en otros seres del cielo. Porque es un engaño de Satanás de siglos, así no funciona. Último texto, Salmos 33 del 14 al 20, dice, desde el lugar de su morada, allá Dios miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Dios te formó, no María. Dios te formó, no San Charbel, no San Agustín, no San Pedro. Dios. Dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza que él tenga. Dice, vano para salvarse es el caballo, el que crea que el caballo lo va a ayudar a salvarse. La grandeza de su fuerza a nadie le podrá librar. Dice, he aquí que el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en el tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Jehová, es Jesucristo, es Él. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice, Él mira por la tierra a quienes ya mero los matan los malitos, a quienes mero los secuestran los malitos, a quienes les van a robar en su casa, a quienes todo. Pero Él está atento a los santos, a los justos, en la oración de ellos. Guarda mi casa, guarda mi familia, guarda mis hijos. Pero le estamos sirviendo en adoración, alabanza, en obediencia, leyendo la Biblia, congregándonos. Él es nuestra única relación en el cielo. Dice, bueno, aquellos que digan, no, yo tengo mucho dinero, yo puedo pagar los mejores hospitales. Hay enfermedades que no las van a librar ni con los millones de dólares. Aquellos que los quieran secuestrar, ni con toda la guardia que de protección, también los secuestran o también los asesinan. Entonces dice, no creas que es con tu fuerza, tu poder, tu dinero y tus capacidades que libras el día malo. Es que yo te libre ese día malo que se te acercó a ti, que te va a llegar a ti. Si me estás sirviendo, si me estás buscando y yo te voy a cuidar, te voy a hacer que la libres ahí.
Él nos libra, dice. Por eso esperamos solo en Dios, por eso clamamos solo a Dios, por eso buscamos solo a Jesucristo, por eso caminamos solo en Jesucristo, por eso hablamos solo de Jesucristo, por eso esperamos, porque es bíblico, porque es la verdad, porque esa verdad es la que nos hace libres. Todas las falsas doctrinas y falsas religiones dicen, miren, aquí dice que la verdad te hará libre y vas a ser un discípulo de Cristo. La verdad te hará libre. Mira, pídele a este ser que se aparece y te va a dar lo que tú quieras. Pídele a San Antonio y te va a dar tu novio. Pídele a San Judas, que es para los casos bien difíciles. Ese es un evangelio diferente. Ese es un evangelio diferente. No le estás pidiendo a Dios, ni le estás pidiendo correctamente. ¿De qué sirve que haya dicho un momento antes esa persona, esos maestros y sacerdotes y líderes que los he oído, que te hayan dicho la verdad te hará libre? Esa no es verdad. No te va a hacer libre. Aunque tú le pidas a esos aparecidos del diablo que se disfrazó y que cree que son santos y vienen del cielo, y te suceda el milagrito, tú no dejas de mentir, tú no dejas de hablar mal, tú no dejas de pelear, de emborracharte, de fumar, tú no dejas de tener lujuria, lascivia, pornografía. De lo que estés esclavo, solo Dios sabe y tú. Yo no sé. No dejas, aunque te hagan los milagritos los santitos. Ese es el peor engaño que existía en el Antiguo Testamento y existe ahora en el Nuevo Testamento, que Satanás se disfraza como ángel de luz para que sigan creyendo que hay la verdad y sigan engañados cuando su vida no puede ser santa, su vida no puede glorificar a Cristo, empezando que en Él no lo conoces porque estarías completo en Él, solo buscarías a Él, solo dependerías de Él, solo vivirías en Él, solo hablarías de Él, solo añorarías, anhelarías y desearías estar con Él, con nadie más, con nadie más. Padre, en este día te pido que nos ayudes, Padre, a escapar de las idolatrías que todos los seres humanos formamos. Hay unos que en falsa religión han sido engañados desde que nacieron en esa religión. Les han hecho creer por todo el movimiento social mundial, histórico, que esa es la verdad, cuando están bien apartados de la Biblia, bien apartados de la verdad. Y no lo pueden ver, Padre, porque están cegados por su pecado. Abre el entendimiento de los que oigan esta enseñanza, Padre. Ayúdanos, ayúdales a escapar de la mentira. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, amigos. Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.